La Ciénega Oscura. Hola a todos y bienvenidos a la Ciénaga Oscura, su lugar de leyendas, criptozoología y mitología de todo el mundo. En esta semana volvemos con Sharon repitiendo por segunda semana consecutiva. Si nos ven igual es por culpa de los Itzo. Los Itzo nos maldijeron. Eh, esta semana vamos a hablar de una leyenda panameña y costarricense, la Tule Vieja. Primero que todo, la pregunta de siempre al invitado, Sharon, ¿qué sabe acerca de la Tule Vieja? Bien, nada de la Tule Vieja. Me voy dando cuenta que es panameña también. Ujú. Creo que en Panamá tiene otro nombre. Perdónenme los hermanos panameños si me equivoco. De hecho, voy a agarrar el forro porque yo aquí tengo la lista de futuros capítulos. Y en Panamá yo tenía me parece que le dije la tepesa. La tepesa. Ajá, porque yo le había hecho así como entre paréntesis, Tule Vieja. Pero Tepesa. voy a averiguar luego a ver si es. Pero, pero sí. Entonces es de ambos países. Tenemos de Costa Rica, que obviamente es donde más conozco, es nuestro país, pero también que es panameña. Entre las características de la Tule Vieja, es un fantasma Ujú. femenino que está cubierta por un sombrero llamado Tule, de ahí su nombre, con los senos hinchados y erectos, en algunas versiones chorreando leche, con patas de gavilán, rostro de bruja y cargando siempre leña. Este, mm, Igual que la Llorona en la mitología talamanqueña, eh, pertenece a los Itzo, que ya saben en el capítulo de la Llorona que expliqué que eran un tipo de demonios que rondaban por ríos, por aire. Entonces, ahí hay una pequeña similitud porque esta leyenda es muy similar a lo que es la Llorona. Es un monstruo que va y se mueve por los caminos despoblados, eso es muy importante. Entonces, siempre que haya lugares desolados, lamentablemente yo vivo por un lugar desolado, eh, la Tule Vieja va a estar rondando. Entonces, esas serían un poco las características de, de la Tule Vieja. Aparte que tiene dos versiones, una que es súper similar a la Llorona Ujú. y otra que es más un monstruo tipo arpía, bruja. Entonces está muy interesante. Como más ligado a una bruja, más ligado como algo como la cegua, digamos, sería así. Sí, de hecho ella, este, lo que hace por lo general es como atacar, hombres. De hecho, sí se parecen en la cegua en que ataca mujeriegos o que Ujú, a la gente en general. Persona que se encuentra sola, la ataca. ujú. Entonces, es un poco lo que tiene. Algo en lo que quería hacer hincapié, porque yo no sabía que era un tule. Ajá, te iba a preguntar qué Ajá. diablos es un tule. Yo me hice la pequeña nota para, para decirlo, porque yo decía, ¿qué carajos es un tule? El tule es un sombrero artesanal hecho de paja, puntiagudo, calado hasta los ojos. Por lo general, renegrecido por las manchas de plátano o de café y se usa para evitar el sol y la lluvia. Básicamente es como un sombrero como para el trabajo, como un chonete, Ujú. Como un pero, chonete, pero pero grande. sí, pero Tendría que más es grande. grandote Ajá. y ancho, me imagino. Y como del que se utiliza en los lados del Atlántico, más bien, porque como habla del manchado de mata de plátano, mata de banano, Sí, también podría ser. en sí se habla mucho de que está en todo el país. Y en Panamá no sé qué tanto, este, pero sí se habla que está en toda el área.
De hecho, también me acuerdo mucho que decían que comía ceniza, que a veces aparecía En los en, volcanes. en volcanes, ajá, y se comía cenizas o en cocinas de leña. Entonces, era como un dato curioso que me salía. Ese está vacilón. Ujú. Mira, aquí estoy viendo lo que decís de Panamá. Efectivamente sale como leyenda panameña la Tulivieja. Tuli. La Tulivieja. Ah, ok. Y sale la Tepesa. O sea, como si fuera, y le están describiendo, son dos historias distintas que guardan ciertas similitudes. La Tepesa es, justo como nos comentaste, una versión de La Llorona, Ujú. que dice que un español enamoró a una indígena Nove Buglé, y entonces la indígena ahogó al chiquito cuando nació, ¿verdad? Para que la tribu no se diera cuenta que había tenido un hijo mestizo. Y ya luego andaba rondando por el río llorando. O sea, una llorona. Ujú. De hecho, Y la tulivieja, parece que es otra cosa parecida también. También ahogó al chiquito en el río. sí. Es un montón de mujeres traumadas ahogando a los chiquitos en el río. Pero lo ahogó, pero no habla de un lugar ni de ni de un pueblo específico. Nada Sí, más como algo, yo, una sup- madre que quería irse de fiesta, entonces ahogó a los chiquitos. mae, yo supongo que es eso. Y dato curioso, a usted la quiero y la odio, porque justo traía esa historia. Pero no, es ¿Para qué me básicamente es, invita entonces? si saben cómo soy, ¿para qué me invita? No, está Exactamente, bueno mae. porque así tiro un poco de la versión monstruosa, este tipo de arpía. De hecho, Ujú, antes de ujú. seguir con eso, para meterle un poco de datos a la historia que nos contó Charon hoy, este, hay otra versión donde era una mujer que amaba mucho su tule, ese sombrero. Ah, Entonces, las personas, como que estaba muy aferrado a él. Entonces, en ese momento, la gente le decía Tule vieja y a ella le enojaba. Y un día estaba en el mar mm, y se resbaló. Estaba en el río, perdón, y se le voló el Tule. Y donde se metió a buscarlo, se resbaló y murió ahogada. Esa es otra ujú. versión de la Tule vieja. Más, honestamente, más sin gracia, pero también se nota ese amor que le quieren dar al Tule. Está medio extraña esa versión. Ujú. Ok, Y ya luego que andaba rondando en forma de fantasma. de fantasma, ajá, exactamente. Aquí tengo la versión, esta era la que estaba buscando, que es el mito Ujú, Bribri de la Tule Vieja, que esa versión de Itzo. ajá. Esta versión dice que es un ser diabólico anterior al mundo indígena, de gran fuerza y que podía tomar varias formas. Itzo era el único con la fuerza suficiente para cargar la olla en la cual sería mezclado el chocolate con que se celebraría la fiesta en honor a la creación de los bribris, y por eso exigió a Cibú el derecho de comerse a los indígenas succionándoles la carne y la sangre, a lo que Cibú tuvo que acceder. De este modo Itzo realizó varias reencarnaciones a lo largo de la historia de Bribris, tomando la forma de diversos monstruos a los que deben enfrentarse los héroes indígenas de las historias. Debido a la gran fuerza sobrenatural de Itzo, eh, la única manera de proteger a los Bribris es mediante unos pedacitos de bejuco, bendecidos especialmente por Cibú con un escudo ante la fuerza de Itzo, con el uso del sombrero Tule. En una de las versiones, esta leyenda Itzo es finalmente asesinada por el dios del trueno Kikilma por seducir y luego comerse a su esposa. Esa es la versión Bribri. Que es aún Está más. buenísima. Y le voy a decir algo, la corté, porque pienso hacer cuando llegue la mitología Bribri, le pienso hacer un capítulo. Entonces, cortemos a Itzo. ¿Qué? Está genial. Me gusta más, está súper sangrienta. Es que es nuestra mitología, así como los mexicanos tienen a los mexicas, a los aztecas, Claro, es nuestra mitología. Entonces, algo que a mí me sorprende y siempre lo diré, estas leyendas son más antiguas de lo que pensamos. claro.
me encanta. Eso Y han siempre. ido pasando de boca en boca, mae. Bueno, lo comentábamos como en el primer Ujú, capítulo, creo que todo esto hay que mantenerlo. Todo esto hay que sí. seguirlo pasando de generación en generación porque han pasado durante cientos de años y no puede colarse y no puede diluirse con todas las historias de todo el mundo, que es lo que nos hace la globalización. Y está bien que uno aprenda las historias de allá, del otro lado del mundo, ¿verdad? De hace cientos de años. Pero no puede ser que dejemos perder este tipo de historias y que sí le brindamos culto a las historias de los nórdicos, digamos, por ejemplo, que son muy chivas también, por supuesto. Ujú. Pero todo esto hay que rescatarlo y también hay que ponerlo y hay que divulgarlo y ponerlo por todo lado, mae. Qué bonito, qué Ma- chiva está esta historia. honestamente, a mí me encanta que usted se emocione tanto con esta mitología. Y en sí, de hecho, lo que yo quiero hacer, y creo que ya se va notando, un día esto lo hablaba con Eric, es que yo primero quiero hacer el bestiario. ¿Por qué? Porque estas son las bestias que muchas veces van a enfrentar los dioses. Ujú, En este caso, Kikilma. Eh, por ejemplo, Heracles o Hércules se enfrenta al león de Lemea, a, a la hidra. Entonces, ujú. lo que yo quiero hacer es mencionar todas las bestias, hacer un bestiario para después meterme en la mitología y que ya la gente diga, ah, mira, es este monstruo del que ya Jeremy habló en este capítulo. Ujú. Pero Porque, entender ya, entender la naturaleza del bicho para entender por qué de toda la historia, ¿verdad? El contexto de exactamente, toda la historia. exactamente. Y es algo que a mí me emociona montones y por eso quiero hacer primero las bestias y después ya meterme en la mitología, a la mexica, a la bribri, a la nórdica, a la griega, porque también soy un Todas. puto nerdo que vive leyendo mitologías a lo bruto. Pero ahora sí, la última historia que tiene que ver con lo que nos contó Charon, pero eh, de por qué, ahora con un lado más religioso, pero por qué Ujú, tiene ese aspecto tan de arpía. Eh, y es esto, era una hermosa mujer. Es muy similar a lo que nos contó Charon. Era una hermosa mujer, preciosa, que se metió con un hombre del pueblo en secreto. Él la embarazó. Ella decidió ahogar al niño en el río. Pero en ese momento Dios la castigó y la transformó en la criatura horrible. Es una mujer bajita, de cuerpo corpulento, pechos hinchados, con pies de gavilán, alas, los senos hinchados y tirando leche. Es como un ave de rapaz. Este, y se dice que a menudo la siguen enjambres de hormigas que beben la leche que cae al suelo. Básicamente la resumí porque es lo que Charo nos contó, pero aquí se ve otra versión que es Dios castigó a la Tule vieja por lo que hizo y la convirtió en ese monstruo tan grotesco, que de hecho no sé cómo voy a meter la miniatura ni siquiera el capítulo porque está incluso exagerado como hacen ese énfasis en que tal vez como mató a su hijo y no pudo hacer la lactancia, sus senos siempre están hinchados y llenos de leche, lo normal. Y que ella los va a tener que estar tirando esa misma leche, y que las hormigas lo siguen, las aves de rapiña. Entonces, también es Me como, parece sumamente asqueroso. sí, pero estamos hablando que es una Qué descripción maldición. más cochina, mae. Es que en este caso es una maldición. Entonces, sí entiendo que lo hagan ver así grotesco y que se vea que es un sufrimiento en vida. Es Entonces, un sufrimiento en vida. exactamente. Entonces, Confirmo. hashtag soy madre. Sí, No, pero sí, me parece bastante traumático. ah, Pero de la historia, ve que de la historia, bueno, es que no, yo ujú. ni siquiera dije una historia, solté un poco de Sí, características que estaba leyendo los de la parte datos. panameña. Es que son los datos, Sin ajá. embargo, ninguna de esas, las dos que leí, la Tulivia y la Tepesa, no hablaban que fuera una magia deforme. Sí, Ve que es lo que decían era como una mujer. la exacta misma historia de la Llorona, ¿verdad? Una Ujú. mae
que ahogó a los chiquitos en el río, una por un asunto, otra por otro asunto. Una madre se quería ir de fiesta, la otra no quería que el pueblo supiera, que su comuna supiera, ¿verdad? Que había tenido un hijo mestizo, pero no habían terminado raras o deformes o alguna cosa así. Esta otra versión de la Tule Vieja que vos nos estás contando es bastante, yo creo que es bastante más, no sé si acertada sea la palabra, porque di, la Tule Vieja, ¿cómo sabemos si es acertada o no? Pero sí me parece bastante más única en el sentido de que no es una copia de la historia de La Llorona, ¿verdad? Ok, digamos, yo pienso esto. La primera versión puede ser que la historia de La Llorona se fue diluyendo y se hizo la segunda vertiente que fue la Tulivieja o la Tulevieja, Ajá, la que yo digo que es súper similar a La Llorona. ajá. Pero por otro lado, hay que recordar que cuando llegaron los españoles y nos impusieron su religión, ellos tomaron todas las leyendas de muchas leyendas de todos los países, desde los mexicas hasta los bribris, y tal vez querían cambiar las historias para ser más pegadas a Dios. Entonces yo siento que, dijeron, mira, hay un Itzo, no tenía el nombre de Tule Vieja, pero hay un Itzo que hace esto y es un monstruo, porque se dice que es un demonio. Entonces tal vez le dieron esa imagen y dijeron, ok, y tenemos este personaje, Tule Vieja, porque el otro se parece a La Llorona. Entonces yo digo que tal vez en esa, como se diluyó la historia, se partió en dos. Y así tenemos la versión arpía, más asquerosa, y que lo hacen ver como un castigo divino, que también es un dios de los bribris, bueno, un demonio de los bribris. Y también tenemos la versión que es más similar a La Llorona. Pero ya, sí, ya son mis suposiciones. Sí, igual la Tule Vieja no es tan retomado, me parece, que dentro de las leyendas no es tan comentado como, digamos, la cegua o el Mm. cadejos, Es ¿verdad? que esa es de las menos conocidas. Es como nivel intermedio, es conocida, Ujú, ujú. pero tampoco es. Yo lo Pero no cata. es tan comentada, digamos, Ajá. comentado, Yo mira, siento que es X muerto. como el padre sin cabeza, que la Ajá. comentan, uno sabe, pero hasta ahí. Por cierto, padre sin cabeza, Fabio, llevas días que no me dejas hacer el capítulo, pero no venís a grabarlo. Gracias, fin del mensaje. Mae, no, desde el capítulo cero, desde la introducción, me dijo, Mae, Sí, guárdemelo. Ya yo estamos, sé, vos me habías comentado. este es el capítulo 9. Pero bueno, ya esos son quejas aparte. Sigamos con la Tule Vieja. Y ya para ir cerrando un poco el capítulo. Yo siento que sí, tal vez son dos historias que tomaron el mismo nombre, pero igual se fueron diluyendo. En mi opinión, yo me quedo con la versión de los Bribris. Que fuera un monstruo que en su momento estaba contra los dioses, que también Cibú dependía de él, y después tuviera su final así tan violento. Me daba Ujú. mucha curiosidad. De hecho, no profundicé tanto porque, aunque quiero hacer este bestiario, como ya lo expliqué, Itzo es un personaje tan rico que en su momento, dentro de bastante, va a tener su propio capítulo. Y de por Estaba, sí. Ajá. perdón, es que estaba leyendo algo más sobre la Tule Vieja. Ujú. Estaba leyendo la descripción no sé si has visto, hay una marca de peluches que se llama No Me Llamo. No, ni idea, la verdad. No, no la has visto. No. Es como los maes toman cosas como costarricenses, Ujú. animalitos o también cosas de leyendas y los convierten en peluches tipo monstruos. Es demasiado lindo. Entonces estaba Ah. viendo la descripción que tiene de la Tule Vieja, Ujú. del peluchito de la Tule Vieja. Entonces dicen que es una viejita que vive a la orilla del Virilla. Sí, yo también leí Y que estaba cerca del Virilla.
ella es una viejilla medio loca, con patas de gavilán y con alas de murciélago, que se calzó un sombrero que ella misma se hizo de tule, una mata que Ah, tenía en el patio. Y los chiquitos la molestaban gritándole, tule vieja, tule vieja, tule vieja. ujú. Entonces los papás amenazan a los chamacos cuando se portan mal de decirles que la tule vieja se los iba a llevar si se portaban mal. Sí, era como la historia que conté, pero un poquito con más datos. Me gusta. Está vacilón. De hecho, este capítulo me gustó mucho, ya para ir cerrando. Es una leyenda igual, como ya me ha pasado acá. Es de esas historias que tal vez no esperaba mucho y salí encantado porque encontré historia e historia, historia, hasta mitología bribri. Me encantó, me encantó. Entonces, no sé, aporte final, Charon. Me parece genial tu idea de hacer el bestiario, ya no tiene nada que ver con la tule vieja, lo que voy a decir. Sí, Creo que es muy necesario, así como es necesario estar recopilando estas historias también. Eh, y de la tule vieja, yo creo que como hay tantas versiones, deberíamos como de hacer tal vez un retomar o retomar la de la tepesa, ¿verdad? Para ver ya las diferencias entre las diferentes historias o leyendas. puede ser como una Me- diferencia entre la tica y la panameña. exactamente, porque Ajá. me queda un poco la duda de qué es. Ve que estábamos manejando como unas 3 o 4 versiones distintas, Sí. ¿verdad? De exactamente qué es y a quiénes asusta y por qué. Y no, quedamos esperando el vestuario, el bestiario. Y el El vestuario vestuario. también, mae. Si este podcast pega, hago un vestuario, una merch con la Ciénaga Vestuario del Oscura. bestiario. Ah, Entonces, exactamente. sí, me De, parece de excelente. momento, entonces, le voy a apuntar así en grande, la Tepesa Charon, para darle la segunda parte a Démosle, la Tule Vieja. Y sí. segundo, como ya lo dije, de hecho la segunda temporada ya tiene lugar y más o menos ya calculé la fecha. Como entre unos 3 meses ya vamos a tener segunda temporada. Excelente. Y ya tiene continente. Vamos a dejar Nice. América, solo eso así lo dejo. Ay, juepucha. Entonces, como ya hice el mini spoiler, Sharon, vamos a seguir con este bestiario. Y después vamos a seguir con las mitologías. Que, en serio, leyendo esto, tengo unas ganas de grabar la mitología Bribri. Todavía no puedo. Pero bueno, no importa. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí. Y de momento, como no va a ser todavía el momento para grabar la mitología Bribri, pues dejemos el capítulo de hoy hasta acá. Muchas gracias a los que vieron este capitulazo. Y recuerden, guarden nuestras historias, porque hay que preservarlas. Y esa es la pequeña labor que yo estoy haciendo. Y Charon también. Y sí, Exactamente. Hay que sí, compartir. exactamente, que no se pierda. Y sin nada más que decir, hasta luego. Bye bye. Bye. La ciénaga oscura.